Bienvenidos con todos los alumnos del primer año de secundaria. Vamos a ver ahora el tema 7 del curso de geometría, triángulos, propiedades fundamentales. Vamos a ver las propiedades que es el triángulo, sus propiedades y cómo desarrollar. Bien, ¿qué es el triángulo? Figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales, que vienen a ser los vértices, mediante segmentos de recta. Los elementos, podemos ver los vértices A, B, C y los lados AB, BC, AC. Estos son los vértices A, B, C, los lados A, B, BC, CA. Bien, vamos a ver acá las propiedades del triángulo. Tengo un triángulo ABC. La suma de los ángulos internos alfa, beta y teta deben de sumar 180, como vemos la primera propiedad. El triángulo ABC con ángulos de alfa, beta y teta, la suma de los tres, es decir, alfa más beta más teta, 180. Bien, todo triángulo, la suma de las medidas de los dos ángulos interiores es igual a la medida del tercer ángulo exterior. Esta propiedad, que decir que tengo un ángulo exterior, que el tercer ángulo exterior, que es este X, es igual a los dos ángulos interiores. Es decir, que X es igual a alfa más beta. Esta propiedad debes de recordarte, estas dos porque son principales. Los ángulos externos. Tengo los ángulos externos X y Z. Los ángulos externos de un triángulo deben de sumar 360. Fíjate las propiedades adicionales. Si tú tienes un cuadrilátero de esta forma y quieres hallar este ángulo X, el ángulo X es igual a la suma de los tres ángulos. Alfa, beta y teta va a ser igual a X. Esta es otra propiedad más bien utilizada. Vamos acá. Esta es la propiedad de la mariposa. Quiere decir que dos triángulos, alfa más beta, del primer triángulo, la suma alfa más beta va a ser igual a la suma de m más n. Esta es la propiedad del pescadito. ¿Qué me dice? Que a más b va a ser igual a la suma de w más phi. La suma de estos dos ángulos externos es igual a la suma de los ángulos internos. Estas propiedades debes de recordarte porque son los que más se utilizan en el tema de triángulos. Estudien. Y una vez que has repasado la teoría, vas a poner play en el video de la solución de los problemas. Bien, chicos. Ahora sí, vamos. Yo sé que ustedes ya han estudiado la teoría, lo han repasado. Empecemos con el desarrollo del tema. Bien, buenos días con todos los alumnos del primer año de secundaria. Continuamos ahora con geometría. El tema número 7, propiedades fundamentales de los triángulos. Muy bien, ya hemos llevado un poco de teoría, pasamos a la autoevaluación, muchachos. Vamos con la pregunta número 2. ¿Me está dando calcula X más Y? Sí, me están dando esa figura. Bien, lo que voy a hacer a continuación es, fíjate, tengo un ángulo externo X, un ángulo externo Y. Lo que voy a hacer es poner acá el ángulo que me falta para tener tres ángulos externos. Muy bien. Si tengo 50 y todo es 180, ¿cuánto debe ser él? Recuerda que un ángulo llano, este es un ángulo llano, vale 180, pero ya tengo 150. ¿Cuánto me falta? 130. ¿Y por qué 130? Porque todo esto de acá debe valer 180. Bien, tengo tres ángulos externos. Recuérdate la propiedad. Si no te acuerdas, yo te lo voy a poner acá. A ver. Y fíjate acá. Acá y acá. Bien, esto es X, esto es Y, esto es Z. X más Y más Z debe darte 360. Esta es propiedad. Y esta propiedad lo voy a aplicar acá. Quiere decir que X más Y más 130 igual a 360, siendo X más Y 360 menos 130.
X más Y, 230. Y es justo lo que me pide X más Y, 230. Bien, esta es fácil, no ha sido difícil, solamente tuve que hallar el ángulo y propiedad de los ángulos externos. Bien, pasamos a la pregunta número 4 y me pide calcular X de esa figura. Pero fíjate, tengo ángulo externo. Todo es 180. Si acá tengo ya 140, él debe medir 40, porque la suma de los dos debe darte 180. Lo mismo acá, la suma de los dos, 180. Si ya tiene 130, me faltaría 50. ¿Qué ángulo es él? Voy a ponerle ángulo Y. A ver, ángulo Y, ¿ya? O podemos poner esto también. O podemos aplicar una propiedad. Vamos a ahorrarnos el tiempo aplicando una propiedad. Pero, ¿qué propiedad, profesor? Ah, ya. Esta propiedad de acá, fíjate. Él es X, él es A, él es B. X va a ser igual a la suma de AMA. El ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos internos que están al frente. Este ángulo de acá, es la suma de estos dos, ¿sí o no? Vamos a ver este triángulo. De este triángulo, la suma de los dos. 5 más 40, 90. Entonces, él es 90, ángulo recto, ¿sí o no? Muy bien. Y la suma de los tres, 180. Esta propiedad lo apliqué acá. A ver, por propiedad. Ajá, ¿qué propiedad? Ah, ya. No te acuerdas, yo te hago recordar acá. Este es X, este Y, este Z. La suma de los tres ángulos interiores, 180. Entonces sumo los tres. 65 más X más 90, 180. 65 más X igual a 90. ¿Cuánto es X? Recuerda que el 65 pásalo a restar. 90 menos 65. Muy bien. 25. ¿Se entendió? Esta propiedad lo voy a aplicar al triángulo BEX. Y esta propiedad lo apliqué al triángulo AED. Triángulo AED, apliqué aquí la propiedad. Y el triángulo BED, BS, perdón, es BS, apliqué la propiedad de los ángulos interiores. Bien, si no hay pregunta, no hay nada, está fácil, sencillo, pasamos a lo siguiente. Bien, pasamos acá. En esta figura también me piden calcular X, fíjate acá. 180, ¿sí o no? Claro, pero ya tengo 130, él sería 50. La suma de los dos debe ser 180. La suma de los dos debe ser 180, pero tengo 120. Él me da 60. A ver, ¿qué más? Bien, pasamos a este triángulo. Recuerda que la suma de los tres debe darte 180, ¿sí o no? Por propiedad. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería? Hoy lo voy a poner E. ¿Ya ves? Acá voy a poner, este es el triángulo A, B y C. A ver. E, triángulo A, B, C. Se toma que 50 más 60 más M igual a 180. ¿Cuánto es M? Porque la suma de los dos me va a dar 110 igual a 180. El 110 pasa a restar. 180 menos 110 me va a dar como resultado 70. L es 70. Muy bien, pero ¿cuánto sería acá? Ah, fíjate, este también es por propiedad. Del triángulo ACD. No, perdón, este ya es DE. Del triángulo ADE. Voy a aplicar esta propiedad, que ya lo hemos visto la pregunta pasada.
es igual a más B, ¿sí o no? Esto es lo que voy a aplicar acá. Esto lo voy a poner P. Si P más 25, P más 25 me tiene que dar 65. ¿Cuánto es P? ¿Cuánto es P? Muy bien, 40. N es 40. Pero recuerda que todo esto debe valer 180. Del ángulo llano. Del ángulo llano tengo que 40 más X más 70, 180. 40 más 70, 110. Más X, 180. ¿Cuánto es X? Vamos, chicos, tú puedes. Vamos, ¿cuánto sería? Muy bien. 70. Fíjate en lo que he hecho. ABC, este triángulo ABC, allí este triángulo, este ángulo de acá, L es 50, L es 60, él sería 70. Para poder hallar este ángulo, utilicé la propiedad que está acá, dándome que P es 40. ¿Por qué? Porque 40 más 25 me da 65. Todo esto es 180, es decir, la suma de los tres, 180. 40 más X más 70 es 180, dándome que X es 70. Bien, espero que hayan comprendido. Si no, póngale pausa, vuelven a ver la pregunta, el desarrollo de la pregunta, retrocédalo y ustedes pueden volver a hacerlo, desarrollarlo para que puedan volver a estudiar. Bien, pasamos a la pregunta número 8. A ver, fíjate en este de acá, porque me piden calcular X. Esto no es dos rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Sí o no? Recuérdate que cuando decimos ángulos alternos internos, él sería 6 teta. Saltó la soga, saltó la pita, pasó, saltó y este es 6 teta. Ah, ya, profesor, entonces que X es igual a 6 teta. Exacto. Pero hay una propiedad para esta figura de acá. Hay una propiedad. ¿Qué propiedad es esa, profesor? Esta de acá. Fíjate. X es igual a alfa, beta y teta. Este X que está acá es igual a la suma de los 3. ¿Se entendió? Esta es la de externo y hemos visto las propiedades en la parte teórica. Por lo tanto, este ángulo de acá no viene a ser la suma de los 3. Entonces pongo por propiedad. 5 teta más 30, más 10 más 4 teta más 2 teta más 10 igual a 160. Este ángulo de acá. Sumamos los ángulos teta. 5 teta, 4 teta, 2 teta, me da 11 veces teta. 30 más 10, 40, 40 más 10, 50. Igual a 160. El 50 a restar. 160 menos 50 me da 110. El 11 a dividir. 110 entre 11, siendo el ángulo teta igual a 10. Pero no me piden ángulo teta, me pide X. Hallando X. Si X es igual a 6 teta, sería 6 teta vale 10, 6 por 10, 60. Muy bien. Si no entendiste, póngale pausa al video y vuelve a desarrollar. Está fácil, está sencillo, todo es propiedades nada más, muchachos. Vamos. Esta es la pregunta anterior. La pregunta número 6. Esta es la pregunta 8, no te olvides. Bien, pasamos a la pregunta número 9. Me piden calcular el ángulo A y C. A y C, es decir, me piden hallar X. Bien. Por propiedad, sabe que la suma de estos tres, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto es? Fíjate acá. La suma de los tres debe ser ¿cuánto? 180. Muy bien. Voy a sumar esto. Por propiedad, la suma de todo. 80 más esto, 3 beta,
más 2 alfa más el 3 alfa más 2 beta igual a 180. El 80 lo pasé a restar y me quedaría 100, ¿sí o no? Y me queda ahí. 3 beta más 2 beta, 5 beta. 2 alfa más 3 alfa, 5 alfa. ¿Se entendió hasta ahí o alguna duda? Este 80 lo pasé a restar a 180 y 180 menos 80 me da 100. Lo que voy a hacer es sacar quinta, quinta, quinta o factorizo 5, b más alfa igual a 100. El 5 a dividir, 100 entre 5, siendo beta más alfa igual a 20. Pero me pide x, hallando x. ¿Cómo hallo x? X voy a hallar con esto de acá. La suma de los tres, 180. 2 alfa más 2 beta más x, 180. Factorizo 2, me queda alfa más beta más x, 180. Pero alfa más beta, ya tengo que es 20. Más x, 180. 2 por 20 es 40. Más x, 180. El 40 restar sería 180 menos 40, siendo x el valor de 140. Fíjate, 2 alfa más 2 beta más x, 180. Factoricé el 2 alfa aquí. ¿Lo factorizo o saco mitad a mitad como tú quieras, ya? Factoricé 2, porque en ambos se repite el 2, lo saqué el 2. Alfa más beta, ¿ya? Entonces, alfa más beta, yo tengo alfa más beta que es 20. Es 20, 2 por 20, 40, y 40 lo pasé a restar para darme 140. Ojo, no lo simplifiqué, perdón, ahí sí fue un error mía, sino tan solo lo factoricé. ¿Bien? ¿Alguna duda? No creo. Pasamos a la siguiente, la última. Fíjate del triángulo A, B y C. ¿No es ángulos externos? ¿Y cuánto en los ángulos externos? Fíjate, AX 10Z, 360. La suma de los 360, es decir, teta más 4 teta más 5 teta, 360. 12 veces teta es igual a 360. El 12 a dividir. Y 360 entre 12 me va a dar 30. Lo que voy a hacer es acá. Esta no es propiedad del triángulo AEF, propiedad. Usted ya, profesor, ¿qué propiedad? No me acuerdo. Ah, ya. ¿Te recuerdas? Esto es lo que he hecho yo hace poco. O, ¿sí o no? X igual a más B, ¿sí o no? El más el debe ser 4 teta. Quiere decir que x más 85 debe ser igual a 4 veces teta. Pero teta vale 30. ¿No me va a dar 4 por 30? Muy bien, 120. El 85 lo paso a restar al 120. ¿Y cuánto me estaría dando? Muy bien, 35. Esa es la respuesta. Por triángulo ABC voy a poner acá ángulos externos. Por propiedad, la suma debe ser 360, hallándome que el teta es 30. Por propiedad del ángulo externo con dos internos, la suma de x más 85, como esto de acá, x más 85 debe darte 4 teta, pero teta vale 30, 30 por 4 es 120, el 85 pasé a restar dándome como respuesta 35. Muy bien, chicos, hasta ahí el desarrollo de los ejercicios. Pasamos a ver qué es lo que ustedes van a desarrollar. Por favor, repasen, pónganle pausa, miren el video, vuelven a verlo si no entendieron, vuelven a desarrollarlo ustedes. De esa manera van a poder entender. Bien, no se olviden que después de ver este video, por favor, dirigirse a Classroom para que hagan la práctica. Recuerden que tienen que presentar hasta las 4 de la tarde. La tarea de ustedes es desarrollarme los 5 ejercicios que ven acá, de la tarea.
La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. No vayan a decir, profesor, solamente tengo 3 de tarea. No, chicos, tienen 5. Y si no están los 5 en tu libro, lo tienes acá en el video. Así que acá están sus 5 tareas. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense y por favor estudien porque se acerca el examen bimestral. Nos vemos.